Bueno, el tema que tengo o que tenemos para hoy es esto que vemos en pantalla. Consecuencias al seguir tu carne y no la voluntad de Dios. Perdí la conexión con el audio. Permítame un segundo. Listo, perfecto. Ahí. Confírmame que están viendo todo bien, que me están escuchando bien. Póngame un 1 ahí en el chat. Consecuencias de seguir tu carne y no la voluntad de Dios. ¿Qué es esto de la carne? Esto se parece ya un tema un poquito avanzado, ¿no? En términos espirituales. Y quiero decirles que este es quizás uno de los aprendizajes que más me ha dejado lecciones, que me arrepiento más de seguir los impulsos de mi carne, pero también he entendido que, pues, le decía yo ahorita a Francisco detrás de cámaras, los seres humanos somos imperfectos y todo el tiempo cometemos errores, todo el tiempo. ¿Qué es lo importante como seres humanos? Que busquemos ir aprendiendo de esos errores para que ojalá cometamos nuevos errores, ¿cierto? O sea, al final esa es la manera de uno ir creciendo en la vida y aplica para cualquier área de la vida, área profesional, área financiera, área de inversiones, área espiritual. La vida constantemente nos enfrenta a retos que sentimos que nos superan. Y pues, si usted es un ser humano carnal, como yo lo soy, como mi esposa lo es y como pues, seguramente usted lo es muy probable que se haya sentido en diferentes momentos abrumado por problemas en su familia, en el trabajo, en la salud, con un familiar lejano, con sus padres, con sus hijos, entre otras, o todas a la vez, ¿no? Hay momentos donde la vida pareciera como que todo se pone en nuestra contra y entonces, ¿qué hacemos? Y si usted está pasando por un momento de esos, esta prédica le va a servir, este espacio le va a servir. Y la buena noticia es que a todos nos pasa y nos va a pasar no solo una, sino todas las veces. No estoy diciendo que la vida va a ser un solo sufrimiento, porque también sería una manera muy harta de verlo. Pero sí es una realidad que Dios nos enfrenta constantemente a situaciones que nos ponen en retos, que nos ponen en dificultades. Y si sabemos cómo enfrentarlas con sabiduría, será mucho más simple o mucho más ameno nuestro disfrute a diario en la vida. Pero si no sabemos llevarlas a cabo, si no sabemos manejar estas presiones o estas situaciones, desafortunadamente puede terminar en escenarios muy pues lamentables en la vida de muchas personas que no saben manejar estas situaciones y que de repente sienten que están tan abrumados que terminan tomando incluso decisiones fatídicas contra su vida. Y espero con este aprendizaje, con esta enseñanza, llenarlo de ánimo, llenarlo de alegría, de gozo y darle sobre todo herramientas que Dios nos da para salir de estos momentos. Entonces, el problema es que ante la incertidumbre acudimos a la carne sin saber las consecuencias que ello trae. Pero entendamos qué es esto de la carne. Para ir aprendiendo, vamos a ir a este versículo, que no sé por qué aquí parece como en arameo, ya, a ver si corrige, bueno, no sé por qué se ve así. Dice, Gálatas 6 del 7 a 9, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y entonces, ¿qué es este tema de la carne? Pues la Biblia nos lo dice textualmente. Las obras de la carne se conocen bien y ojo a las que mencionan. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren lo explícito que es en temas, y excúseme, y ojalá si hay adolescentes y más en casa, pues también es necesario empezar a no solo dar lechita, sino dar alimento sólido. Y temas como la pornografía, temas como el consumo de drogas, yo lo he compartido abiertamente muchas veces, que ha sido un tema del cual Dios hoy me usa como testimonio para compartir mi testimonio de vida.
en pues que acudir a muchos de estos temas no nos van a llevar a bien. Y cada uno tenemos nuestro reto, la pereza. Miren lo que dice el libertinaje, o sea, hoy en día, por ejemplo, el mundo las cosas malas las quiere hacer ver buenas y las cosas buenas las quiere hacer ver malas. En fin, hay tantos temas que no quiero explayarme en esto, pero sí quiero que tome nota lo que nos indica Dios que es la carne. En cambio, y nos muestra el lado opuesto, en cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, en pocas palabras, Dios nos invita y nos muestra que hay dos mundos. Está el mundo de la carne y está el mundo del espíritu. No es posible ser tibios. O sea, Dios no quiere personas. Dios sabe que somos pecadores, pero Dios no busca también seres humanos tibios. Como que diga, hoy sigo a Dios, pero el fin de semana voy a la carne y vuelvo el lunes y Dios me perdona y todo bien, ¿no? O sea, al final Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y una cosa es batallar con los deseos de la carne y hoy vamos a ver herramientas que nos da para salir de ello. Pero también le quiero compartir que Dios busca que usted salga de estar atrapado bajo los deseos de la carne y más bien viva en lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿Qué hacer si yo estoy batallando con situaciones en mi vida que no puedo? Juan Camilo, y por ejemplo le hablo a los hombres. Conozco muchos hombres que batallan con temas de infidelidad, ¿cierto? Y que a pesar de que aman a sus esposas y digamos, verbalizan y sienten, no pueden dejar de ser infieles. Y la infidelidad no necesariamente es ir hasta el acto carnal. Muchos hombres batallan con estar observando otras mujeres, estar teniendo pensamientos obscenos por otras mujeres, consumiendo pornografía, o vuelvo al temas del alcohol, temas de la drogadicción. En fin, cada uno de usted sabrá cuáles esos puntos donde el enemigo lo ataca a usted, donde él identifica que usted es vulnerable, donde ha aprendido a conocerlo también, que Satanás sabe por dónde meternos y poner en duda. Fíjense, y me devuelvo un segundo antes de ir a las herramientas, porque es muy interesante temas que uno diría, ay, eso no es tan grave, ¿no? Cosas como, miren lo que dice, por acá, celos, ¿sí? Mujeres, hombres también, obviamente, celos. Arrebatos de ira, no, pero es que ahí, ese Juan Camilo sí es exagerado. Yo ni consumo pornografía, yo no consumo alcohol, yo no consumo nada, pero eso sí, me irrita cualquier cosa. Cada vez que Francisco no pone la transición, me irrita. La ira es temas de la carne. Y fíjense que puede ser tan sencillo como en el tráfico, ¿cierto? Yo salgo de mi casa bien, voy contento y me pita alguien y me agarro. Ahí dejé que la carne... Y pueden ser en fracciones de segundos, ¿se fijan? Pueden ser momentos tan sencillos, pero que si no lo sabemos identificar, y peor aún no sabemos las consecuencias de eso, nos acostumbramos a vivir con eso cuando no es el deseo de Dios para nuestras vidas. Entonces ahora sí vamos a las herramientas y voy a ir con la primera de ellas. Y la primera herramienta es buscarlo. Yo recuerdo que en momentos donde estaba en unos momentos muy críticos de consumo de drogas en mi vida y que no podía dejar de consumirlo. Y yo decía, Dios, quiero dejar de consumir, pero no puedo. Y volvía a recaer, y volvía a recaer, y volvía a recaer, y volvía a recaer. Personas me empezaron a decir, busque a Dios. Y uno al inicio dice, ay, sí, eso es muy fácil, pero es que no puedo, y es que no puedo. Y parece una solución como tan, llamémoslo tan sencilla que a la vez, de cierta manera, se vuelve uno incrédulo. Y uno dice, eso no funciona para mí, eso es muy difícil. Pero puedo compartirles desde mi testimonio que esa es la primera herramienta que nos da. Y fíjense lo bonito, y aquí les puse este versículo en dos versiones, porque me parece que es muy complementario analizar las dos versiones. Salmo 63:1 dice, la nueva versión internacional dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Pero fíjense lo que dice la versión Reina Valera, para complementarlo. Dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces fíjense, lo bonito acá está haciendo de cierta manera una analogía de,
pucha, mi carne está deseando todo lo que es opuesto a Dios, pero mi carne te anhela, o sea, deseo acercarme a ti, deseo tener contacto contigo, deseo conocerte más, Dios, deseo entregar mi vida a ti. Entonces, la primera herramienta es buscar a Dios, es tener la intención. Miren, yo recuerdo mucho un episodio de mi vida a los 23 años de edad, donde vuelvo y digo, me gusta compartirlo abiertamente porque al final he entendido que Dios me ha hecho pasar por el asador para hacer testimonio de su obra en mi vida. Y en los 23 años yo batallaba con el tema de consumo de drogas muy fuerte, ni siquiera muy fuerte porque consumía muchas drogas, porque mi droga de predilección era la marihuana, esa era, digamos, mi droga de consumo. Pero sí era muy fuerte en términos de compulsividad, yo no podía dejar de consumir. Y en un momento de mucha frustración, donde yo no tenía ninguna relación con Dios ni nada, yo verbalicé, lo dije en voz alta, Dios, ayúdame porque ya no puedo con esto, sé que no puedo con esto, ayúdame. Y empezaron a llegar personas a mi vida, tuve la valentía de compartirle a mi familia el problema por el que estaba pasando y empezaron a pasar muchas bendiciones. Entonces la primera herramienta que Dios nos da es búsquelo. Y lo bonito de buscar a Dios, o lo fácil de buscar a Dios, es que le voy a dar el WhatsApp privado de Dios. Anote, 2 puntos. Es muy sencillo, cierra los ojos y diga, Señor, te necesito, te quiero en mi vida. Si usted en este momento, algo dentro de usted, mira, así se sienta ridículo, así usted diga, esto, pare, pero bueno, lo voy a hacer. Algo dentro de mí me dice, cierra sus ojitos y diga, Señor, te necesito, te quiero en mi vida, quiero tenerte más cerca en mi vida. Te necesito para batallar con esta situación que siento que me sobrepasa. La primera herramienta es sencilla. Búsquenlo. Busquémoslo. Dios está ahí, siempre ha estado ahí. Los ingratos somos nosotros, ¿sí? Entonces, primera herramienta, buscarlo. Ahora, sigamos avanzando porque son 5 herramientas las que tenemos y las que vamos a ver el día de hoy. La segunda herramienta es obedecerlo. Entonces, resulta que mucha gente dice, y si hacemos una encuesta, oye, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios, ¿sí? Pero es muy diferente decir yo creo en Dios a creerle a Dios. Es muy diferente decir yo creo en Dios a creerle a Dios. Y Dios, como Padre espiritual que es tuyo, que es mío, Dios quiere que le obedezcamos, ¿sí? Él es como el papá, ¿cierto? Uno sabe, yo lo veo mucho, aún no somos padres físicos, pero sé que Dios nos va a bendecir con hijos y así lo declaro públicamente. Pero hoy en día, de cierta manera, tengo un rol de corrección con mi sobrino, Samuel, a quien le voy a dar una juguetera, no, mentira, a quien quiero mucho, ¿sí? Y entonces uno sabe cuando su hijo se va a estrellar, ¿cierto? Cuando va a cometer errores, cuando uno ya ha pasado por cosas en la vida y uno quisiera que no sea así. Y entonces uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Uno quiere enderezarlos, uno quiere, ojo con esto, mira que no venga nadie en la calle antes de cruzar, no le hables, o si te habla algún extraño, ten cuidado. Te van a empezar a hablar o a ofrecer en algún momento de tu vida en el colegio de drogas y demás, mira, esta es mi experiencia, dile no a esa vaina porque no, ¿sí? Entonces, así como uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, pues Jesús y Dios quiere lo mejor para ti. Y como quiere lo mejor para ti, lo que Él espera es que le obedezcas, es que confíes en las enseñanzas que Él nos da. Y aquí vamos a dar un poquito de carne. Primera de Juan 2, del 1 al 6, dice lo siguiente. Pongan atención, dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Es muy interesante y un gran aprendizaje que yo he ido como experimentando y poco a poco, o sea, para nada, yo no soy ningún ser humano perfecto, soy tan imperfecto y carnal como usted y en proceso de amoldamiento diario. Pero lo que he entendido es que Dios desea que moramos nosotros a ese lado carnal y que viva Él en nosotros, que Jesucristo, que es el Hijo, que vino simplemente a mostrarnos
con el ejemplo de un ser humano carnal, cómo vivir la vida en términos de valores y principios. Él desea que nosotros adaptemos esos valores y principios. Entonces, fíjense que acá nos dice, oiga, el que afirme lo conozco, pero no me hace caso, es un mentiroso, lo dice acá. O sea, es un mentiroso y la verdad no está en él. Dios también nos exhorta, ojo, si usted dice que me cree, que ay sí, Diosito, tan lindo, gracias Dios por todo, pero usted no me obedece, no le carretas, es en pocas palabras lo que nos está diciendo. Obedézcame, siga mis mandamientos. Por eso nos gusta con Aleja ser ejemplo de que se puede construir prosperidad en familia. Por ejemplo, es uno de los valores que sabemos que Dios nos ha llamado a mostrar por medio de nuestro testimonio como familia, a saber que tenemos que tomar decisiones en conjunto, hombre y mujer. Dios no mandó mujer con mujer, hombre con hombre, no es de Dios. Y si usted de pronto le incomoda esto y dice, no, ese viejito chapado a la antigua ya, excúseme, pero yo elijo vivir mi vida bajo los principios de Dios y se los comunico porque Dios también quiere que usted los aprenda. Y está bien si en muchas de las cosas pecamos. Pues yo entre más me enamoro de Dios y más me enamoro de su palabra, más entiendo que muchas cosas que yo consideraba bien en mi vida las estaba haciendo mal. Les pongo un ejemplo. Mi idolatría era el trabajo. Yo toda mi vida me definí como un hombre hiper trabajador y trabajar de sol a sol y mejor dicho incansable y demás. Cuando empecé a entender que no, que Dios quiere que la prioridad sea Él, luego la familia, que la familia tiene un orden. El primero es la esposa, los segundos son los hijos, después los padres. Me di cuenta que era un mal hijo. Me di cuenta que yo no cuidaba de mi madre, por ejemplo. Me di cuenta que mi relación con mi papá era transaccional, pero que esos lazos de padre, de hijo, de madre, estaban muy oxidados. Y poco a poco Dios nos va moldeando y nos va trabajando, cada uno en nuestras áreas. Pero entonces, volviendo a la segunda herramienta que vemos aquí en pantalla es obedezcámoslo. ¿Sí? La primera, y me vuelvo rápidamente, es buscarlo. La segunda es obedécelo. Obedece a las enseñanzas que Él nos da. La tercera es ama a tu hermano. Y entonces esta también, todo lo que les voy a compartir acá, en la sección de la recarga, son todos temas que cada uno ha sido una batalla que he tenido que ir ganar lentamente en mi vida. Y se lo comparto simplemente porque si a usted le pasa, no está solo. ¿Sí? Dios sabe que usted es imperfecto y por eso nos enseña por medio de su palabra poco a poco cómo ir organizando nuestra vida de mejor manera. ¿Sí? Entonces, amar al hermano, ¿qué es? Mire lo que dice 1 Juan 2 del 9 al 11. Dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Miren, esta partecita final es oro. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Si usted ha sentido en momentos que usted no sabe para dónde va, que usted dice, pucha, es que yo no sé qué hacer con mi vida. Es que yo no sé qué hacer con mi vida. Mire, acá lo dice. El que no sabe a dónde va, en pocas palabras le está diciendo, empiece por amar a su hermano. Empiece por amar y a su hermano, no únicamente a su hermano de sangre. Es a cada ser humano con el que usted interactúe. Tratemos a los demás como nos gustaría ser tratado. Y empieza desde que me monto en el ascensor si vivo en un conjunto y se sube un vecino. Vecino, ¿cómo está? Bienvenido. Y saludar con alegría a los vigilantes, a las personas que nos sirven, en fin, mire, el que le pitan el BP, te bendigo, hermano, te amo y que tengas un gran día. O sea, casi esos ejercicios parecen chistosos y parecen ridículos, pero Dios quiere que amemos a nuestros hermanos. Dios quiere que amemos a cada persona. Y yo lo confieso con vergüenza. Yo creo que si hubieran hecho un ranking de las personas más egoístas del planeta, Juan Camilo estaba en el top 5, si no era el primero. ¿Sí? Juan Camilo solo pensaba en él, en que él era un berraco, en que él era el emprendedor, en que él vendía, en que él. Pero Dios lo coge a uno y lo va abofeteando en el buen sentido y le dice, oiga, caballero, no es por ahí.
La tercera herramienta, si usted no quiere vivir en la carne y vivir según la voluntad de Dios, es ame a su hermano. ¿Sí? Y mira cómo vamos viendo, las tres son bonitas y son simples. La primera es búsqueme. La segunda es obedézcame. La tercera es ame a su hermano. La cuarta, ore. Hoy con mi esposa, para los que llegaron temprano al live, a clase, les compartí que hoy estoy de cumpleaños. Entonces, hoy no trabajé. Hoy yo sabía que tenía que venir a darla toda aquí a este live. Pero el resto del día dije, voy a simplemente dejar vivir mi cumpleaños. Y entonces estuvimos en un spa ahora en la tarde. Y estamos ahí en el jacuzzi con Aleja conversando, haciendo unas preguntas. Y ella me dice, ¿cómo quieres vivir este nuevo año de tu vida? O sea, ¿cuáles son como esas prioridades que quieres darle a este nuevo año de tu vida? Y la primera que le dije, le di tres respuestas, pero la primera que le dije es, tomar, me he dicho, aún muchísimo más la disciplina de la oración a diario. Porque la oración es una comunicación, es una conversación con Dios. Y si yo oro a diario, va a ser mucho más difícil que yo me desvíe de la voluntad de Dios. Cuando yo dejo de orar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3, 6 meses, un año, pues estoy viviendo la vida bajo mi voluntad, bajo lo que yo pienso que debería ser mi vida. Pero cuando yo construyo el hábito de la oración, de conversar con Dios, entonces sí o sí, debo empezar a entender qué es lo que Dios quiere para mi vida y es más fácil que yo vaya alineando mi vida a Él. Y fíjense este versículo que les traigo aquí con respecto a la oración. Dice Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Vuelvo a repetirlo, estén siempre alegres. ¿Pero cómo voy a estar siempre alegre, Jesús? Oren sin cesar. Oren sin cesar es todo el tiempo, conversar con Dios. Y todo el tiempo puede ser miren, en este momento mientras usted está escuchándome, así no tenga el hábito, pregúntele a Dios, Dios, ¿por qué estoy viendo este live? O sea, ¿qué me quieres enseñar con esto? Estoy seguro que si usted está viendo esto acá es porque Dios le quiere, simplemente me usa como un comunicador, pero Dios quiere enseñarle algo el día de hoy. Alguna pepita de oro le está enseñando. Pregúntele. Y Dios, yo les hablo y mis ovejas me escuchan. Cuando usted quiere buscar a Dios, usted va a escuchar la voz de Dios. Haga el ejercicio en este momento. Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto? Y permítase sentir, permítase escuchar, como todo, es un hábito y entre más yo practico el hábito de la oración, más fácil empiezo a escuchar la voz de Él. ¿Sí? ¿A mí qué me está diciendo en este momento? Enseña con amor. ¿Sí? La enseñanza que Dios me está dando en este momento en mi vida es enamórate de mí, porque yo pondré a la gente que quiero que sirvas frente a mí. Yo sé en este momento yo le estoy sirviendo a Dios. Y usted que está escuchándome simplemente, no olvídese un poco de Juan Camilo. Al final simplemente soy un siervo y es mi manera de servirle a Dios, pero al final Dios me está usando como aquí parlanchín para comunicarse con usted. Entonces, si esto lo empezamos a hacer un hábito en la vida y en las mañanas, porque Dios sí, aunque uno pueda orar en cualquier momento, temprano yo te buscaré. Hay una canción que dice así, ¿eh? De madrugada yo me acercaré a ti. Entonces, Dios quiere que usted en la mañana lo busque. Y le invito a que mañana haga el ejercicio. 5 minutitos. ¿Sí? Ponga el reloj 5 minutos antes. Y váyase en silencio, solito, solita, y ore con Dios. Voy a hacer me gustaría saber si quieren que en un próximo espacio de la recarga les enseñe una metodología de oración. Pónganme un sí en el chat si les gustaría ese tema y yo lo anoto aquí para futuras prédicas, ¿sí? Porque eso nos da el cómo orar, ¿sí? Hay una manera que también, porque todas estas preguntas que yo les resuelvo también las he tenido en algún momento y me he preparado y me he ido averiguando con pastores, con la Biblia, etcétera, para ir enseñando. Y finalmente el don que Dios me dio es el don de la enseñanza. Entonces, con mucho gusto, más que encantado de compartirles de estos temas. Entonces, volvamos recapitulando. Estamos viendo 5 herramientas, ayúdame con las diapositivas, 5 herramientas para vencer la carne. La primera es buscar a Dios, la segunda es obedecerlo, la tercera es amar a tu hermano, la cuarta es la oración y la quinta es fortalecer el dominio propio.
El dominio propio es uno de los temas que Dios más nos habla, ¿sí? ¿Y qué es el dominio propio? Es aprender a contenernos, ¿sí? Dios dice que no nos va a poner tentaciones y pruebas más grandes de las que podamos nosotros resistir. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Pongo mi ejemplo, ¿sí? Yo me pongo aquí, me humillo frente a ustedes. Mi tema del pasado y con el que a hoy, cada día, una de las cosas que le agradezco a Dios es: Dios, gracias por mantenerme limpio del consumo de drogas, porque sufrí mucho con este tema. Pero usted sabrá cuál es su pecado, ¿sí? Su tema, el tema que lo atañe, si es la pornografía, si es el tema de la infidelidad, si es el tema de la rabia, si es el tema de los celos, si es el tema de la pereza, si es el tema de dudar de usted, si es el tema de, bueno, tantos temas que tenemos, ¿sí? Entonces, el dominio propio es cuando usted tiene el deseo, cuando llega a usted la tentación, llega a usted el deseo. El dominio propio es tener la capacidad de resistir, de decir, pucha, ahí está el ay, no, ¿sí? Me resisto. Entonces, ¿cómo fortalezco el dominio propio que Dios quiere? Bueno, leamos qué dice por acá. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren, no se amolden al mundo actual. Si el mundo hoy en día le dice, con mi esposa nos quedamos, el trago, por ejemplo, es de las cosas que más patrocina eventos. Y ya normalizamos, ¿sí? Incluso alguna vez con un pastor me hizo un comentario y yo pensé que era chiste, porque aquí en Ibagué, donde vivimos, están las fiestas, ¿cómo es la fiesta? San Pedro y San Juan y San Todos, ¿no? Entonces, llega y dice el pastor, oiga, y no es que ahora se vaya a ir este fin de semana a celebrar San Pedro, ¿no? Y yo, ay, pastor, ¿cómo así que no? Dijo, hermano, le voy a decir por qué. No es que el carnaval esté mal, ni la música, ¿no? Eso no tiene nada de malo. Sabrosísimo. La parte cultural, música, folclore, maravilloso. Pero para nadie es un secreto que en todos estos espectáculos lo que prima, ¿qué es? El trago. Y lo bueno lo hacemos ver malo y lo malo lo hacemos ver bueno. ¿Quiénes patrocinan todos los eventos? La Feria de las Flores que está ahorita. ¿Quién es el patrocinador oficial? El Ron de Medellín y los anuncios que vemos. Y ya nos acostumbramos tanto a eso que ya parece tan normal, ¿no? O sea, la Feria de las Flores no se vive si no es con el Ron de Medellín, ¿sí? O con el que sea, es bueno, cualquier antioqueño, lo que sea. Eso trae desgracia a las familias, porque lastimosamente en esos momentos, entonces la gente se pone a consumir desaforadamente, desordenan sus finanzas, hay muchos actos de infidelidad, muchas familias se destruyen durante esas temporadas. ¿Y qué debemos fortalecer cada uno? El dominio propio. Y el dominio propio es la capacidad de resistir. La capacidad, miren lo que dice este versículo y lo volvemos a poner en pantalla. Dice, léalo por favor conmigo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de su mente. ¿Qué es renovar la mente? Resetear la mente. ¿Sí? Si yo tengo un celular y yo quiero renovarlo, ¿yo qué tengo? La actualización, la nueva actualización, ¿cierto? Que elimine este software y póngame un nuevo software ahí en el celular. Entonces, lo mismo necesitamos acá. ¿Sí? Todas las cosas que hemos aprendido que quizás dábamos por normalizadas, Dios, ayúdame a borrar esa joda y a traer un nuevo software para entender cuál es realmente tu voluntad. ¿Cómo puedo y quieres tú que viva mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Y de esa manera ir fortaleciendo nuestro dominio propio. Entonces, familia, para finalizar la recarga del día de hoy. 5 herramientas para vencer la carne. Primero, busquen a Dios. Segundo, obedécele. Tercero, ama a tu hermano. Cuarto, la oración. Y quinto, fortalece el dominio propio. La conclusión del tema de hoy: entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Este otro versículo: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dios nos refuerza en muchísimas partes de la Biblia que si nosotros tenemos la voluntad de buscarlo, no importa qué embarradas hayamos cometido, qué pasado tengamos, Dios siempre está ahí listo para recibirte, recibirte con los brazos abiertos. Dios es un Dios de amor. Y si tú deseas hoy pegarte a Él, conocerlo más, te aseguro que Él lo va a querer. Gana la batalla un día a la vez. El que elige la carne angustiado vivirá, pero el que con Dios camina, sus frutos verá.
Familia, vamos a cerrar esta transmisión de hoy con una pequeña oración, así que les invito a que cierren ahí sus ojitos. Señor, te damos gracias infinitas por este día, Padre. Gracias por permitirnos aprender de ti, por ser renovados como tú nos lo dices, Señor. Quiero poner en tus manos la vida de cada persona que ve este video, que conoce de tu palabra a través de esta clase, de este espacio, Señor. Actúa en la vida de esta persona, Señor, que si hoy esta persona quiere conocerte un poco más, quiere recibirte un poco más, manifiéstate en su vida, dale la capacidad de escuchar tu voz, de enamorarte, de enamorarse de ti, así como lo has hecho conmigo y con tantas personas en este mundo que en algún momento tuvimos dudas, pensábamos que esto era lejano, que en fin, que era, lo asociábamos a tantos tabús también que hay con temas de la religión y demás, cuando al final lo que tú quieres es que te conozcamos a ti, Señor. Y aquí no hablamos de ninguna religión particular, sino de tu palabra, Señor. Buscamos de la manera más pura y directa aprender de tus enseñanzas. Y a ti que estás escuchando, si quieres recibir hoy a Jesús en tu corazón, te invito a repetir ahí en silencio o en privado esta oración. Señor Jesús, hoy deseo recibirte en mi vida. Hoy quiero buscarte en mi vida, Señor. Obra en mi vida, Señor. Enséñame a conocerte un poco más. Perdona mis pecados del pasado, Señor. Renueva mi mente, renueva mi espíritu y enséñame hoy a vivir más como tú y menos como mi carne. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Pues gracias, familia, por haber compartido este espacio. ¿La señorita Alejandra se va a venir o va a seguir por allá jugando a la bomba con el joven? Es más, Samuel dijo, quiero salir en la oración. Ah, ya, no sabíamos. Vamos a poner aquí a Samuel y yo. Vamos a dar más o menos 2 metros la cámara. A ver, arriba, campeón. Listo, ahí se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Bueno, ya me acuerdo. Listo, ahí ya. Bueno, justo Samuel me pidió que quería estar en este espacio y yo creo que es muy bonito que ustedes en este momento y todos los jueves nos estamos conectando a las 6 p.m. Conecte también a su familia, a sus integrantes, porque hoy en día es súper importante construir valores y cimientos en familias mucho más fortalecidos, porque hay personas que están tomando decisiones que se desbastan las familias. Y como tú decías en cuanto al trago, el licor, por ejemplo, yo puedo ver que mi familia ha sido transformada porque obviamente tuve un pasado donde mis padres y mi papá, pues obviamente ya hoy es una persona totalmente diferente, tomó decisiones que fuertes en el camino por el consumo de licor, ¿sí? Entonces por eso el licor se vuelve un instrumento donde intoxica a las personas, intoxica el cerebro, intoxica las decisiones. Así que quería compartirles y que Samuel estuviera acá, se le ve media cabeza, pero él quería la importancia de orar. Si quieres, oramos chiquiticamente para que puedan más niños venir a estos espacios, ¿sí? ¿Oramos? Entonces, ora tú, ¿sí? Y te escucho, ¿sí? ¿No? ¿No quieres orar? No, pues su merced dijo que quería orar. Entonces, yo algo, ya que tú concluiste con el tema de la oración, leí esta mañana y es: la preocupación y la ansiedad son dos actitudes opuestas a la fe. Hoy en día nos compran o nos venden la parte de ser ultramillonarios, excesos de excentricidades, exceso de cosas materiales que muchas veces, y leía, por ejemplo, el rey Salomón con decirles tenía 400 carros en su momento, era dueño de muchísimas viviendas, casas, dinero, oro, y él decía algo que me gustó mucho de la reflexión del tema, es seguramente como que la felicidad está en temas invisibles, llamémoslo así. Y la invisibilidad no es un tema de algo transaccional, sino por ejemplo la felicidad está mucho más cerca de ti, la alegría de tu familia, compartir tiempo de calidad con tus hijos,
tener ese contacto cercano, celebrar un día, darte la posibilidad de compartir presencialmente, no estar tan atado al tema de las redes sociales, y puedo decir que nosotros trabajamos por medio de las redes sociales, pero podemos decir que las redes sociales es un mecanismo y es un instrumento de bendición, pero también es un instrumento que está absorbiendo a las personas. Y necesitamos vivir hoy en día relacionamiento, no solamente conectividad en las redes sociales. Entonces, quería compartir eso. Nos vemos el próximo jueves y bueno, aquí estamos. Así es, pues amigos, nos vemos todos los jueves en el Viva Life, este espacio en vivo que ya vieron que tiene todo un poco, educación financiera y formación espiritual. Que Dios los bendiga, un abrazo. ¿Algún mensajito? ¿Un mensaje? Buenas noches. Buenas noches. Qué buenas noches. Que se conecten, que se suscriban y le den like. Muy bien, un abrazo, que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.